Pues creo que no les tengo mucha información ahora. Terminé el día de ayer, terminé de calificar los exámenes de retrasada que pasé el día sábado, entonces ya me puedo dedicar a empezar a calificar los exámenes de ustedes para tener notas lo más pronto posible y sepan su zona. En segundo lugar, quiero comentarles que nos quedan 3 puntos del programa. Un punto del documento que es bastante sencillo porque afortunadamente creo que ya lo adelanté en clase, y luego la eficacia del instrumento público. Estamos todavía un poco, pero de todas maneras yo les voy a dar la información, compañeros, con respecto al tema del día viernes. Yo quisiera su comprensión del día viernes. Creo que pues según entiendo hoy salió un acuerdo por medio del cual se da día de asueto, de descanso, el viernes 2 de mayo. Dice entidades centralizadas, descentralizadas, no dice autónomas ni semiautónomas. En ese sentido, todavía la universidad no ha dado el visto bueno, o no ha dado luz verde para el descanso del día viernes, porque ellos tendrían que hacerlo. De todas maneras, yo les estaré informando. Espero en Dios que terminemos hoy estos 2 puntos. De lograr terminar estos 2 puntos, pues yo creo que podríamos dejar de no dar clases el día viernes, y me quedarían prácticamente 4 clases para poder dar el tema del protocolo, que para mí creo que es suficiente, más que hasta para poder hacer un repaso con esas 4 clases. Así que si nos va bien hoy, pues se tome o no la decisión o la determinación de si hay clases o no hay clases el día viernes. Como no tenían clases, porque no tenemos clases para la presencialidad, entonces pues dejaríamos el tema de no dar clases el día viernes, pero depende a qué horas y cómo terminemos el día de hoy. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar en la clase, muchísimas gracias por participar aquí con nosotros. Bien, voy a empezar entonces con el tema del documento, compañeros. El tema del documento, aquí tenemos el documento, tenemos documentos privados y documentos públicos, clases de instrumentos públicos dentro del protocolo y fuera del protocolo. Creo que esto fue lo que yo adelanté una vez en clase, les platiqué los que van fuera y los que van dentro del protocolo. Y luego tenemos que hablar de los documentos privados, compañeros, que eso sí es muy importante. Y en los documentos privados tenemos que agregar creo que sí lo leen ahí, si no... Bien. Creo que ahí sí lo leen mejor. El documento lo vamos a dividir en 2. Los documentos pueden ser notariales, esos son privados, y están los documentos públicos. Pero también tenemos los documentos privados, que le vamos a denominar con firma legalizada y sin firma legalizada. Lo importante es que comprendamos, compañeros, al inicio de esta clase, que los documentos solamente los pueden hacer, o el documento lo va a hacer un funcionario público, un ente privado, una persona privada, lo puede hacer un notario. A eso le vamos a llamar documentos notariales. A diferencia de los instrumentos públicos, que única y exclusivamente le corresponde su faccionamiento, su autorización a los notarios. Así que instrumentos públicos, única y exclusivamente los notarios lo pueden hacer. Los documentos públicos, sí, ¿verdad? El documento público lo puede hacer un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Recuérdense el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice claramente la división de que todos los documentos autorizados por notario o por funcionario público en el ejercicio de su cargo hacen plena prueba.
Estamos hablando entonces de los documentos públicos que va a ser un funcionario público, un secretario general, un ministro, un viceministro, un director general. Todos esos son documentos públicos porque emanan de funcionarios que están dentro de la esfera estatal, dentro de ese engranaje del Estado. ¿Sí? Eso es... muchas bendiciones, Clarita. Entonces, esos documentos privados y esos documentos públicos están dentro de lo que vamos a hablar nosotros como documentos, ¿sí? Empecé por abajo diciendo entonces que los funcionarios públicos son aquellos los que faccionan los instrumentos públicos, los que faccionan los documentos públicos. Todo funcionario público va a ser un documento público. Y luego tenemos los documentos privados, ¿sí? Los documentos privados, vuelvo a repetir que aquí entro los instrumentos públicos con base en la teoría que platicamos nosotros, la teoría ecléctica, la teoría funcionalista, la teoría profesionalista. Se recordarán ustedes de este caso. Nosotros en Guatemala adoptamos la teoría de ecléctica, y esa teoría ecléctica dice que somos funcionarios públicos sui generis. Por eso nosotros decimos que hacemos documentos públicos, ¿sí? Porque somos un funcionario público sui generis, pero eso es cuando hacemos documentos notariales. ¿Qué es un documento notarial? El índice del protocolo, porque no es instrumento público. La razón de cierre ya la vamos a ver en el protocolo, se las voy a explicar, pero me adelanto a explicarles esto. Un aviso notarial al RENAP, informando de que se celebró un matrimonio para los efectos de la anotación de la partida. Un aviso al DICABI, al Departamento de Inmuebles, al Departamento de Catastro y Bienes Inmuebles del Estado. Cualquier aviso notarial que el notario, una carta que mande, una solicitud que haga el notario, cualquier aviso que mande el notario está dentro de la clasificación que son documentos públicos, porque el notario es un funcionario público sui generis, ¿sí? Pero luego tenemos los documentos privados. Los documentos privados, compañeros, estos documentos privados son aquellos que faccionan o que autorizan, ¿sí? O que elaboran dos personas particulares o una persona en particular. Porque recuerden ustedes que los contratos pueden ser unilaterales, bilaterales, onerosos, ¿verdad? Gratuitos, y ese es lo que establece la ley. Entonces nosotros decimos que hay documentos privados con firma legalizada y documentos privados sin firma legalizada. ¿Hay actuación notarial en el documento privado? No hay actuación notarial. Pero si legalizamos la firma, hay una actuación notarial. Pero esa actuación notarial va a estar dentro de la clasificación de los instrumentos públicos, porque va a ser un instrumento público fuera del protocolo, denominado acta de legalización de firmas, porque legalizamos la firma. Pero el documento privado, como documento privado, prácticamente no va a tener participación notarial. ¿Por qué? Porque es un documento que autoriza, un documento que facciona, un documento que elaboran dos personas en particular y que única y exclusivamente le solicitan al notario que les legalice sus firmas. Pero también hay documentos privados sin firma legalizada. Simplemente don Carlos le vende a don Rubén pues una bicicleta, hacen el documento privado, se lo entregan a la persona compradora de la bicicleta y con eso se perfecciona el contrato. Es un contrato por escrito. Recuérdense que puede haber contratos verbales también. Pero eso significa entonces que vamos a dar la clasificación de documentos privados con firma legalizada y documentos privados sin firma legalizada. Hay algo importante aquí, compañeros, cuando me dicen a mí no hay participación del notario, no elabora el notario un documento privado. Claro que lo puede elaborar, pero no tiene responsabilidad, no tiene participación. ¿Dentro de qué? Dentro de establecer si hay representación legal, establecer si hay capacidad legal de las partes, establecer si hay un acuerdo de voluntades. Eso no es prácticamente parte, ni forma parte del contenido del documento privado si es elaborado por un notario. Simplemente el notario elabora el documento privado, pero no tiene ninguna responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de documentos privados con firma legalizada, por favor regresen su mente al tema de
sistemas notariales, el sistema sajón. ¿Por qué les decían firmones? ¿Por qué les decían que simplemente eran testigos profesionales? Porque ellos se limitaban única y exclusivamente a legalizar la firma de las personas que estaban firmando. Eso se limita. Y cuando nosotros en Guatemala hacemos un documento privado cuyas firmas las legalizamos, estamos actuando puros sajones. Porque nosotros solo estamos legalizando la firma de don Carlos y de don Rubén, y nuestra responsabilidad se limita única y exclusivamente a que la firma de Carlos y a que la firma de Rubén sean las que se dice que ahí están puestas. Y si no, mi argumento, ya miraremos también las actas de legalización en su momento oportuno, pero mi argumento legal debe descansar en el artículo 57 del Código de Notariado, donde si ustedes lo miran, si ustedes lo notan, dice: la auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad, ni personería de los signatarios o firmantes. Eso significa que cuando legalizamos nosotros firmas, no importa que en el documento privado el objeto no sea lícito. No importa que sea un menor de edad el que esté vendiendo, porque esa no es mi responsabilidad de yo determinar la capacidad. No importa que alguien diga, se arrogue y diga: yo soy el mandatario judicial de alguien, aunque no lo demuestre, porque el notario no va a calificar, porque el notario no tiene obligación dentro de un documento privado, por su falta de participación en asesoría, en dirección, en recepción, en modelar la voluntad de las partes. Prácticamente el documento privado con firma legalizada es un documento privado, homologándolo al sistema sajón. Simplemente firmones, simplemente legalizamos el documento, simplemente decimos que la firma que está puesta ahí en presencia del notario es diferente. Sí, Josué. Es correcto, muchos notarios que no dan aviso al DICABI de la compraventa de inmuebles, ¿será que solo con pagar la multa y no dar aviso subsanan eso? Sí, compañero, lamentablemente sí, solo pagando la multa y dar el aviso atrasado, pues subsana eso, son 10 quetzales de multa que se pagan por eso. Entonces yo creo que no está acorde llamemos la realidad económica del país, no está acorde a esa multa. Una multa de 10 quetzales ahora a nadie, a ningún notario le va a preocupar, ningún notario le va a afectar su bolsillo, y entonces dirá: bueno, cuando me pidan el aviso lo voy a dar. Esa es una irresponsabilidad del notario, esa es una responsabilidad, se recuerdan ustedes, administrativa y disciplinaria por parte del notario, que el notario debe de cumplir con dar sus avisos y dar sus obligaciones. Recuérdense que aquí el más perjudicado no va a ser la administración pública, no va a ser el ICABI, no va a ser el Estado, porque el Estado le seguirá cobrando al vendedor, al pasado vendedor o al pasado propietario. Él tendrá que seguir pagando el impuesto del IUS, y a él le seguirán cobrando, y él tendrá que, el notario no da el aviso del nuevo cambio de titular, entonces el anterior propietario tendrá que pagar. Será él el que tendrá que estar buscando al notario para que dé el aviso, descargue la matrícula y ya pueda hacerse el pago correspondiente del impuesto por parte del nuevo comprador una vez se haya dado el aviso. Por eso es importantísimo, ¿verdad? Les decía yo, cumplir con estas obligaciones, ¿sí? Kikiberta Silvana, muy buenas noches, compañeros, nuevamente a todos, muy buenas noches. Bien, entonces, compañeros, les decía a ustedes estos documentos privados con firma legalizada y documentos privados sin firma legalizada. ¿Qué otro interés tenemos nosotros de hablar de los documentos privados con firma legalizada? ¿Qué interés tenemos? Pues tenemos un interés importante. A mí me decían: ¿el notario puede elaborar un documento privado? Claro que lo puede elaborar, porque él tiene el conocimiento, porque él es el que conoce, como perito en derecho, es el que conoce las instituciones, los contratos, las instituciones jurídicas de cada uno de los contratos que son relevantes, ¿verdad?, dentro de lo que es el historial notarial. Pero, por supuesto, vuelvo a repetir, no tiene participación el notario. No dice: ante mí, Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario, no lo dice. Simplemente el notario lo puede elaborar. Y prueba de que sí lo puede elaborar, compañeros, es el artículo 109 del Código Notariado, en el numeral 13, que les marqué y les dije que eso no venía en el examen, pero aquí sí es importante remarcarlo. Dice:
por la redacción de un documento privado o la elaboración de una minuta, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les corresponderían. Eso significa que el notario sí está facultado, compañeros, para que pueda elaborar un contrato privado. Él lo va a elaborar. Pero que elabore el documento privado no significa que él tenga que dar asesoría, que él tenga responsabilidad si el mandatario no acreditó bien el mandato, si el gerente general no acreditó perfectamente su personería. Eso no interesa, pero sí puede elaborar el documento privado. Y luego algo muy importante también, tenemos algo muy importante, compañeros. El documento privado con firma legalizada, ¿a qué conclusión llegamos con respecto a su diferencia? ¿Qué diferencia vamos a encontrar? Pues no basta decir que uno tiene legalizada la firma y otro no lo tiene. Jurídicamente y desde el punto de vista procesal, ¿verdad, compañeros? Tenemos los juicios de ejecución en vía de apremio y luego también tenemos los juicios de ejecución, tal como se le llama. Y dice el juicio ejecutivo. Y aquí viene la gran diferencia para mí jurídica desde el punto de vista procesal. Una diferencia muy importante, una diferencia muy grande entre lo que es el documento privado con firma legalizada y el documento privado sin firma legalizada. Cuando el documento privado es sin firma legalizada, no tiene participación en nada el notario, ni en el documento, mucho menos en la legalización, ¿verdad, compañeros? No tiene en nada. El documento privado no tiene absolutamente nada si lo hacemos sin firma legalizada. Esa es la diferencia. Pero aquí tenemos bien, dice artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Miren la importancia de esta gran diferencia entre el documento privado sin firma legalizada y el documento privado con firma legalizada. Dice: procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Numeral 3. Documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, y aquí la importancia de la legalización de firmas. Y los documentos privados con legalización notarial. Eso significa, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del proceso, desde el punto de vista procesal civil, que el documento privado con firma legalizada sí nos sirve como título ejecutivo, siempre y cuando el mismo contenga, ustedes lo saben, ¿verdad?, una cantidad líquida exigible y de plazo vencido. Eso es obligatorio para poder crear un título ejecutivo. Pero si ese mismo documento privado no tiene legalización de firmas, no nos va a servir como título ejecutivo. Esa es la gran diferencia para mí desde el punto de vista procesal, de que uno nos va a servir como título ejecutivo si tiene su firma legalizada y el otro no nos sirve como título ejecutivo. ¿Qué sucede si no tiene título ejecutivo, si no tiene firma legalizada? Pues nos servirá como documento privado de fecha cierta y determinada, nos servirá para iniciar una prueba anticipada ante el juez para que se reconozca el documento privado en su contenido y firma, y eso ya nos serviría como un título ejecutivo. Pero si lo tenemos ya como firma legalizada, el documento privado es perfecto. El documento privado nos sirve, pues, a nosotros como título ejecutivo para iniciar una ejecución. Bien. Buenas noches de sesión. Bien. Entonces, compañeros, les decía que aquí tenemos los documentos privados con firma legalizada, documentos privados sin firma legalizada, los documentos públicos, ¿sí?
En un falso y verdadero que tengamos el documento privado sin firma legalizada nos sirve como título ejecutivo en un proceso de ejecución. Sabemos que es falso porque el documento privado sin firma legalizada no procede como un título de ejecución. Y luego tenemos las clases de instrumentos. Cuando hablamos de las clases de instrumentos públicos, compañeros, pues les agradezco, compañeros, el número de alumnos creció. Tengo 201 alumnos, una tercera parte que es la que siempre viene a clases. Pues muchísimas gracias. Ustedes vieron el viernes qué cantidad de gente la que tenían los dos salones, llenísimos los dos salones en ambas secciones. Y entonces, pues ya que esté la tercera parte de la clase, pues eso me satisface y les agradezco mucho su participación en la clase. Bien, les decía entonces, compañeros, que ahora vamos a ver el tema de las clases de instrumentos. Instrumentos públicos. Vuelvo a repetir, el instrumento público única y exclusivamente puede ser fraccionado por un notario. Solo los notarios fraccionan el instrumento público, ¿sí? Y tenemos dos clases de instrumentos públicos. Las clases de instrumentos públicos, entonces, compañeros, buenas noches, Cristian. Bien, las clases de instrumentos públicos, entonces, compañeros, les decía a ustedes, están dentro del protocolo, también llamados, ¿sí?, protocolares y también llamados principales. Entonces, los instrumentos públicos dentro del protocolo, ¿sí?, principales y protocolares, porque van dentro del protocolo. Y la otra se le denomina fuera del protocolo, la otra clasificación, fuera del protocolo, secundarios o extraprotocolares. De tal manera que ustedes pueden decidir cómo llamarlos, principales, protocolares o dentro del protocolo, o a estos llamarlos fuera del protocolo, extraprotocolares o simplemente denominarlos secundarios. Esa es la situación de cómo van ustedes a dividir esas clases de instrumentos públicos dentro del protocolo, fuera del protocolo. Y dentro del protocolo, compañeros, nos vamos al contenido del artículo 8 del Código Notariado. ¿Qué es el protocolo? El protocolo es la colección ordenada, ¿sí?, de instrumentos de escrituras públicas, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Eso es prácticamente, compañeros, lo que nosotros vamos a hablar de instrumentos protocolares, instrumentos que van dentro del protocolo, ¿sí? Vuelvo a repetir, artículo 8 dice que el protocolo es la colección ordenada, ¿sí?, de escrituras públicas, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Esos tres instrumentos llamados protocolares dentro del protocolo o principales son la primera clasificación, ¿sí? Artículo 8 del Código Notariado. Pero su fundamento legal para la creación de los mismos, para las escrituras públicas como requisitos generales de todos los instrumentos públicos y básicamente de las escrituras públicas, quiero comentarles entonces que para las escrituras públicas deben ustedes de subrayar, deben ustedes de marcar el artículo 29 del Código Notariado. Artículo 29 del Código Notariado para las escrituras públicas. Artículo 29. Dentro del protocolo, lo repito, escrituras públicas, actas de protocolización y razones de legalización de firma, ¿sí? Muy bien. Y para el artículo 29 le ponen escrituras públicas, fundamento legal de escrituras públicas, artículo 29. Fundamento legal de las actas de protocolización, artículo 63 y 64 del Código Notariado. Artículo 63 y 64 del Código Notariado. Y para las razones de legalización de firma tenemos el artículo 59 del Código de Notariado. Repito, escritura pública, artículo 29.
Actas de protocolización, artículos 63 y 64. Y razones de legalización de firma, artículo 59. Estos instrumentos que acabo de mencionar son los llamados protocolares principales o dentro del protocolo, y esa es su base legal de cada uno de ellos para los efectos del fraccionamiento de los mismos. Cada uno de ellos los miraremos primeramente Dios, si estoy con ustedes el próximo semestre, miraremos ya detenidamente una escritura pública, un acta de protocolización, una razón de legalización, un acta notarial y un acta de legalización de firma y de fotocopias. Dije entonces, 3 instrumentos públicos protocolares, artículo 8 y su fundamento, y el artículo 29, el artículo 63 y 64 y el artículo 59, las actas de protocolización. Muy bien, ahora, los documentos, los instrumentos públicos extraprotocolares, fuera del protocolo o secundarios, por favor, a estos son 2: las actas notariales, artículo 61, 60 y 61 del Código Notariado, actas notariales que van fuera del protocolo, que no van en papel sellado especial para protocolos, y las actas de legalización de firmas, ¿sí? Artículo 55, literal A, y las actas de legalización de fotocopias de documentos, que es artículo 55, literal B. Esos son los fundamentos, ese es el fundamento legal de cada uno de estos. En el tema del documento, compañeros, les vuelvo a repetir a ustedes, en el tema del documento notarial, el documento del instrumento público, este tema es bastante corto, este tema ya lo habíamos platicado, es un tema muy importante, pero que les decía a ustedes que en una media clase podía dárselos. Es el punto del documento, entonces simplemente resumo lo siguiente. El documento puede ser privado, con firma legalizada, privado sin firma legalizada. La diferencia ya la dice, jurídicamente les dije cuál es la diferencia, procesalmente hablando cuál es la importancia. Los documentos públicos que cualquier funcionario público lo puede hacer, el mismo notario, un aviso notarial que mande al NICADI, que mande al RENAP, que mande a cualquier otra institución, a la ley de armas, al DIGECAM. Esos son documentos públicos que también llamados documentos notariales, pero están dentro de la clasificación de documentos públicos. Y luego tenemos las clases de instrumentos públicos dentro del protocolo, que ya les vuelvo a repetir, son escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Y por último, que van fuera del protocolo, extraprotocolares o secundarios, las actas de legalización de firma, artículos 60 y 61, y las actas notariales, artículos 60 y 61, y las actas de legalización de firmas y legalización de fotocopias de documentos, artículo 55, literal A, para la legalización de firmas, y artículo 55, literal B, para la legalización de fotocopias de documentos. ¿Sí? Aquí la compañera Kathleen nos ha hecho el favor de hacer un pequeño resumen para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Natalia Muñoz. Muy bien. Bueno, esto es el documento, los documentos, clases de instrumentos dentro del protocolo y fuera del protocolo. Si no tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto al documento, los documentos, clases de instrumentos públicos, pues tendría que platicar yo del otro punto. Es un punto pues bastante relevante, un punto que ya lo hemos platicado en clases, como los medios de impugnación, pero lo podemos hablar. Oscar, actas notariales, 60 y 61, actas de legalización, 55 literal A y 55 literal B. Muy bien, muchas gracias compañeros por hacer ese breve resumen aquí de los documentos. Rosemary, la razón de legalización de firma y la legalización de firma. La legalización de firma es un documento fuera del protocolo y la razón de legalización de firma es un documento dentro del protocolo.
Lamentablemente quiero comentarles, compañeros, que la razón de legalización de firma es un instrumento público que la ley lo refiere, que la ley lo establece, pero que de verdad nadie, ningún notario lo cumple. Pero su diferencia estriba en que la razón de legalización de firma genera, la legalización de firma genera la razón de legalización de firma. Dice el artículo 59 que de cada legalización de firma que el notario haga, deberá tomar razón en su protocolo. Imagínense ustedes, para un notario que legaliza, pues, estos notarios que se encuentran allá afuera de finanzas, que legalizan 50, 60 firmas diarias, imagínense ustedes, tendría que hacer 50 razones de legalización de firma en el protocolo. Entonces, por eso definitivamente yo me atrevo a decir que es algo que está en la ley, pero no está vigente, pero no es aplicable. Las razones, cuando miremos la razón de legalización de firma, yo se las daré, las justificaciones, pero la diferencia es que cuando usted hace una legalización de firma, dice la ley que tiene que ir al protocolo, número del instrumento público, razón de legalización, y hará constar que con fecha de hoy legalizó la firma de don Juan de Dios Álvarez Pinzón, ¿verdad? Cuya firma calza un documento privado de solicitud de algo, cualquier documento privado, y entonces se hace constar, y eso prácticamente era como un archivo de todas las actas de legalización de firma que un notario hacía. Justificación si la hay. ¿Por qué? El Código Notariado del año 1943, me atrevo a decir que en el año 1943 probablemente, si mucho, había unos 20 notarios, y cada notario posiblemente tal vez legalizaba 1 o 2 firmas al mes, y entonces pues estaba esta obligación notarial para el notario de tomar razón en su protocolo. Todos sabemos que ahora la celeridad de los procesos notariales, esa cantidad de transacciones notariales, cantidad de legalización de firmas que ahora existe con este número tan grande de habitantes que tiene la República de Guatemala, pues definitivamente, ¿verdad, compañeros? Imagínense, vuelvo a repetir, para estos notarios que legalizan tantas firmas, yo en la empresa donde trabajo, se venden con el inmueble, se vende una acción que tiene derecho a la pertenencia del tema del agua, y entonces las acciones se hacen por medio de endoso con firma legalizada. Si se venden 30 inmuebles en el mes, son 30 legalizaciones de firma, y entonces imagínense, serían 30 razones de legalización de firma y cualquier otra legalización de firma que ustedes hagan. Cuando ustedes se gradúan, tienen que llevar legalizada su firma. Cuando ustedes hagan su examen técnico profesional, tienen que llevar legalizada su firma en ambas fases privadas. Tendría el notario que tomar razón de legalización de firma. Y por eso vuelvo a repetirles, es vigente el artículo, pero nadie lo aplica y definitivamente no lo pueden hacer. Con la tecnología, sí, Rosy, tantos documentos que se piden para legalizar, imagínense ustedes. Solo que en el tema de que creo que Rosy me está diciendo cuántos documentos se piden a legalizar, son fotocopias, ¿verdad? En las fotocopias legalizadas es otro instrumento público que va fuera del protocolo, pero que aquí no habría necesidad de hacer ninguna razón. La ley solamente peculiarmente, ¿verdad?, así de manera particular, establece y determina que deben de legalizarse, que debe de tomarse razón de legalización de firmas a todas aquellas firmas que el notario legalice, ¿verdad?, y que debería de llevar un control, pero que definitivamente no se puede llevar. Muy bien, Rosy Calderón puede, ¿verdad? Que se puede. Muy bien. Eso entonces es el tema de las actas de los instrumentos públicos. Vuelvo a repetir, instrumentos públicos que van dentro del protocolo y que van fuera del protocolo. Como ya no tenemos otra clase siguiente, entonces procederé a borrar bien. Y ahora tenemos el punto número 10 del programa, compañeros. Creo que vamos a
a terminar bien. Tenemos todavía más o menos unos 25, 30 minutos. Vamos a terminar bien, creo yo, con este tema del punto número 10 del programa. Si no tienen alguna duda del punto anterior, comienzo entonces con la eficacia del instrumento público. Valor probatorio, medios de impugnación, nulidad de forma, falsedad material y falsedad ideológica. Bien. Cuando hablamos de la eficacia del instrumento público, vamos a hablar del valor probatorio. El valor probatorio, compañeros, inicio con ese artículo que les dije que iba a ser el caballito de batalla en todas las, o la mayoría de clases que íbamos a tener nosotros en este curso de Derecho Notarial 1, es el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y cuando hablamos de ese valor probatorio, nosotros estamos hablando de una prueba preconstituida. Nosotros de manera, llamémosle, inmediata, ¿qué es lo que vamos en búsqueda del faccionamiento de un instrumento público? Cuando alguien busca a un notario, cuando alguien le solicita a un notario el faccionamiento, la autorización de una escritura pública que contenga un contrato de compraventa. Compañeros, ¿cuál es el fin inmediato que busca el comprador? ¿Cuál es el fin inmediato en búsqueda que va el vendedor? El fin inmediato de tanto del comprador o el vendedor o de las partes en cualquiera de los contratos que existen, en cualquiera de los contratos que se van a otorgar, cualquiera de estos contratos, pues las partes van en búsqueda de manera inmediata, su fin inmediato, su finalidad inmediata, que es que se produzca el cambio de la titularidad de la propiedad en el registro de la propiedad. Pero cualquier otro tipo de contratos, un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, pues que se inscriba la hipoteca para que el deudor hipotecario reciba de manera inmediata la cantidad de dinero que se le va a dar en mutuo porque la necesita. Un contrato de donación entre vivos, pues necesariamente también, ¿verdad? Ese contrato de donación entre vivos, lo que necesita de manera inmediata las partes es de que se inscriba la donación para que produzca los efectos ya de una nueva titularidad de la propiedad en el registro de la propiedad. Eso es lo que se persigue cuando hablamos nosotros del valor probatorio de la prueba preconstituida. Porque ustedes lo saben, cuando un vendedor y un comprador comparecen con el notario, pues inmediatamente ese es el resultado que quieren. Pero de manera inmediata, o para larga vida, o para perpetuidad, ¿qué es lo que van buscando? Esa prueba preconstituida. Esa prueba que a nosotros nos va a servir más adelante como prueba, como valor probatorio que tiene el instrumento público. Una de las características del derecho notarial, la certeza y la seguridad jurídica, porque tiene un valor probatorio. Y nosotros lo sabemos. Ese valor probatorio que tiene es precisamente ese artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero les digo de manera inmediata, porque ¿qué hace un banco cuando otorga una escritura de compraventa, una escritura de crédito hipotecario, ¿sí? Cuando hay un préstamo bancario con garantía hipotecaria? ¿Cuál es el fin inmediato del deudor hipotecario? El fin inmediato es de que le entreguen la cantidad de dinero que él necesita. O si es una compraventa con garantía hipotecaria y con desembolso de parte del banco, pues lógicamente lo que necesitan es que el dinero se le traslade al vendedor para que el banco ya pueda, ¿sí? El banco ya pueda hipotecar el inmueble y que él pueda tomar posesión y propiedad del bien inmueble que está dando en garantía. Ese es el fin que se tiene de manera inmediata. Pero de manera inmediata, ¿qué es lo que necesita el banco? Es una prueba preconstituida, por si en un momento determinado el deudor hipotecario no cumple con sus obligaciones, si mensualmente no paga la cuota, si mensualmente se atrasa con los intereses, pues definitivamente, compañeros, aquí lo que va a suceder es que el banco va a ejecutar la hipoteca y lógicamente se hará suya, pero eso podrá ser dentro del plazo del contrato. Por eso esa prueba preconstituida que se tiene tendrá duración por todo el plazo del contrato. Estamos hablando ahora, los bancos están dando préstamos hasta por 25 años. Estamos hablando entonces, compañeros, que el banco necesita esa prueba preconstituida de
el año 2037 al deudor hipotecario, pues lamentablemente sus finanzas, sus ingresos económicos y su bonanza y su fortuna ya no es la misma, se empieza a atrasar, no paga una cuota, no paga 2 cuotas, no paga 3 cuotas, no paga 4 cuotas. Ese instrumento público que en el año 2025 se hizo es una prueba preconstituida que nos va a servir como título ejecutivo para que nosotros podamos para que el banco, más que todo el banco y un abogado, por medio de un abogado, pueda iniciar un juicio de ejecución en vía de apremia para obtener la devolución del inmueble y hacer efectiva la hipoteca. Por eso se dice que tenemos nosotros como valor probatorio los instrumentos públicos. Y el instrumento público tiene su valor probatorio precisamente por eso, porque a nosotros nos va a servir como prueba preconstituida. Desde el momento que se hace el instrumento público, desde el momento que se fracciona, desde el momento que se autoriza y el notario pone las palabras ante mí y firma, es ya la prueba preconstituida, porque es un instrumento autorizado por notario que hace plena prueba en cualquier tipo de proceso. Bien, entonces ese es el tema del valor probatorio, la prueba preconstituida que ya les estoy hablando, que ya les estoy explicando, ese tipo de prueba preconstituida. Y luego tenemos los medios de impugnación. ¿Cómo vamos a impugnar nosotros los instrumentos públicos? Por supuesto que yo vuelvo a repetirles, y siempre lo digo con mucho respeto hacia los abogados, porque yo también soy abogado, lo repito y lo digo, no lo digo peyorativamente, pero siempre digo que detrás de nosotros, los notarios, se encuentran varios abogados, muchos abogados, esperando que nosotros que cometamos un error para poder impugnar el instrumento público. Recuérdense ustedes que en el tema de las ejecuciones en vía de apremio, lo que se pretende es ejecutar una hipoteca, lo que se pretende es obtener de regreso el inmueble, y si las personas están viviendo ahí, es obtener la desocupación y el lanzamiento por vía judicial con la fuerza y el orden público, el desalojo de ese inmueble, y lógicamente pues la pérdida de la casa, la pérdida de la habitación. Entonces lógicamente buscarán un abogado que se haga cargo del caso, un abogado que probablemente les haga el favor de detenerles el proceso mientras ellos consiguen el dinero, o detenerles la ejecución en vía de apremio. Y entonces el abogado tendrá que ingeniárselas, tener astucia para plantear cualquier excepción, para plantear cualquier apelación, cualquier nulidad dentro del proceso, para ir retrasando esto. Por eso el notario tiene que ser bien cuidadoso, y por eso el notario tiene que evitar que existan los medios de impugnación. Por supuesto que existen, ¿verdad? Pero tiene que evitar que los medios de impugnación los haga valer la parte deudora, o la parte que lógicamente no está cumpliendo con sus obligaciones. De esa cuenta, compañeros, tenemos, en este caso, tenemos como medios de impugnación dos formas: la nulidad y la falsedad. Nosotros podemos impugnar el instrumento público por medio de la nulidad y por medio de la falsedad. Pero la nulidad se va a dividir en nulidad de forma y nulidad de fondo. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos del artículo 77 del Código Notariado? Y yo les hablaba a ustedes de las prohibiciones, compañeros, cuando yo les decía a ustedes prohibiciones que tiene el notario. Y dentro de las prohibiciones decía que el notario podía, con las palabras por mí ante mí, autorizar las escrituras de ampliación que únicamente tengan como objeto enmendar errores de forma, que no sean de los contenidos en el artículo 96, que era la enmienda del protocolo. Pero eso significa, compañeros, que nosotros tenemos en la nulidad tenemos dos maneras de impugnar el instrumento público. A saber, primero veamos la nulidad de forma. La nulidad de forma dice artículo 32. Por favor, tomen nota del artículo 32. Tomen nota de este artículo 32. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad,
siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Y aquí está claro el artículo 34 que se refiere el artículo 32 que se refiere aquí lo dice, la omisión de las formalidades esenciales. Esta es nulidad de forma, porque lo que se omitieron fueron formalidades esenciales. ¿Dónde están las formalidades esenciales? Las formalidades esenciales se encuentran contenidas en el artículo 31 del Código Notariado. Ahí lo pueden ver ustedes, ya lo habíamos platicado también. El artículo 31 refiere 6 formalidades esenciales del instrumento público. Cualquiera de ellas que se omita dentro del instrumento público puede ser motivo para que se impugne por nulidad de forma. ¿Y por qué decimos de forma? Porque son las formalidades las que se están omitiendo, ¿verdad? Se omite una formalidad, el apellido, el nombre completo de uno de los otorgantes, esos requisitos esenciales del instrumento público, lo que refiere la ley, pues ahí estamos hablando de nulidad de forma. Y para que proceda, dice la nulidad de forma, debe de plantearse la misma dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Este es un plazo de 4 años, compañeros, mucha atención, pónganle atención a este plazo de 4 años, que es el tema de la nulidad de forma. Puede plantearse dentro de los 4 años siguientes. Dice omisión de requisitos esenciales. Así que es importante que ustedes conozcan los requisitos esenciales. Puedo preguntar en el examen final 2 requisitos esenciales, que en la opción correcta habrán 2 requisitos esenciales. Y los requisitos esenciales están contenidos en el artículo 31 del Código de Notariado. Lugar y fecha del otorgamiento, nombre y apellidos o apellidos de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que acrediten la representación legal, la intervención de un intérprete cuando el otorgante ignora el español, la relación del acto o contrato con sus modalidades y las firmas de los que intervienen en el acto o contrato. Cualquier omisión de estos requisitos, de estos 6 requisitos contenidos en el artículo 31 del Código Notariado, cualquier omisión que se tenga de eso, entonces nosotros, compañeros, debemos de pensar que va a haber una nulidad de forma. Vamos a impugnar el instrumento público con respecto a la forma, ¿verdad? Es el contenido, no el continente, ¿verdad? El contenido del instrumento público, que omitimos hacer constar que la representación que se ejerce es suficiente de conformidad con la ley y a juicio del notario. Lo omitimos, pues si hay omisión de eso, entonces hay nulidad de forma. Podemos plantear la nulidad de forma. Importante que noten esto y que lo tomen en cuenta. La nulidad de forma tiene como característica que tiene el principio de la subsanabilidad. La nulidad de forma puede ser subsanable. La nulidad de forma, con este principio de subsanabilidad, lo que dice es que se puede subsanar esta omisión de forma. ¿Sí? O sea, si omitimos uno de los nombres propios del compareciente o del otorgante, hay una omisión de un requisito esencial, porque la ley lo dice, nombres y apellidos. Pero si las partes se encuentran de acuerdo, pueden subsanar ese error. Hacen una escritura de ampliación, una escritura haciendo constar en la escritura de ampliación que por error se omitió el nombre propio de uno de los comparecientes, indicando únicamente que se llamaba Carlos, siendo Carlos Humberto el nombre correcto. Los otorgantes lo aceptan, los otorgantes otorgan la ampliación y con eso están subsanando esa omisión que se cometió y prácticamente están pues invalidando la pretensión de cualquiera de las personas que quisiera impugnar el instrumento público por nulidad de forma. ¿Sí? Esa es la nulidad de forma. Muy bien, Catherine, así es, correcto. La nulidad de forma puede ser subsanable a través del principio de la subsanabilidad. ¿Sí? Bueno. Y luego tenemos entonces la nulidad de fondo. La nulidad de fondo ya no va a atacar el contenido
del instrumento con respecto a la formalidad. Ya no le interesa la nulidad de forma, a la nulidad de fondo, lo que es el nombre, la nacionalidad, todos los datos individualizantes o la omisión de requisitos formales o esenciales del instrumento público, sino que aquí se va directamente a atacar el negocio jurídico. En la nulidad de fondo lo que se ataca es el negocio jurídico en sí. Recuérdense ustedes que el 1251 del Código Civil establece cuáles son los requisitos para la validez del negocio jurídico y dice capacidad legal de las partes, que el objeto sea lícito y que el consentimiento no adolezca de vicios. Eso prácticamente es lo que el abogado va a ir en búsqueda de cualquiera de estos para plantear una nulidad. Y la nulidad dice, hay nulidad en el contrato, en el negocio jurídico, cuando no hay objeto lícito, la capacidad legal es ausente la capacidad legal del otorgante y cuando se adolezca de vicio. Artículo 1301 del Código de Notariado, del Código Civil. Aquí entonces, en la nulidad de fondo, vamos a atacar prácticamente el negocio jurídico. Que el negocio jurídico no es válido, ¿por qué? Porque el objeto no era lícito. No es válido, ¿por qué? Porque el mandatario no tenía facultades suficientes para otorgar el instrumento, para otorgar el contrato y por consiguiente adolece de vicio. Que el consentimiento no fue, pues el consentimiento no fue violentado el consentimiento, entonces se va a impugnar el instrumento público por nulidad de fondo. Eso es el ataque que se va a hacer a través de la nulidad de fondo. La nulidad de fondo, pues lógicamente, compañeros, es un poquito, como digo, probablemente es un poquito más difícil, ¿verdad?, de probarla. La nulidad de un instrumento público va a ser a través de un juicio de conocimiento, un juicio a través, pues, lógicamente, va a llevar un juicio ordinario, un juicio de conocimiento, llevará mucho su tiempo para que se pueda determinar o se pueda ordenar o se pueda declarar con lugar una nulidad de fondo del instrumento público cuando se ataca directamente al negocio jurídico. ¿Sí? 1251, gracias Rosy Calderón, 1251 del Código Civil y el 1301 que procede la nulidad de fondo cuando del negocio jurídico, ¿verdad?, cuando ya les expliqué el sentido contrario del artículo 1251. Nulidad de forma y nulidad de fondo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Uno ataca a las formalidades del instrumento público, el contenido, y el otro ataca el continente, o sea, ya prácticamente el negocio jurídico en sí. ¿Alguna pregunta, compañeros, relativa o con relación a este tema de la nulidad de fondo y nulidad de forma? Yo estoy consciente, compañeros, y siempre lo hemos hablado con los profesores. Nosotros los profesores no podemos cambiar los programas. Hemos tenido, pues, a veces acercamientos con otros profesores de cambiar el programa. Creo yo que este tema de la nulidad de fondo y la nulidad de forma debería de estar contenido en el programa, por lo menos en el programa de Derecho Notarial 3, cuando ustedes ya conozcan, cuando ustedes ya elaboren instrumentos públicos, o en el Notariado 2, cuando ustedes ya hagan una escritura pública, cuando ustedes omitan un requisito esencial, un requisito no esencial, porque cuando ustedes hagan una escritura pública, porque cuando yo les haga hacer una introducción en escritura, un cierre, yo velaré porque ustedes, cuando yo califique, ustedes cumplan con todos los requisitos esenciales del instrumento público, que ustedes cumplan con que concurran todas las formalidades que establece el Código Notariado para los efectos de las formalidades. Yo prácticamente el siguiente semestre lo que voy a calificar es evitar una nulidad de forma, porque la nulidad de fondo lo tendrán que ver ustedes directamente en su tema de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Ahí hablarán ustedes de un tema de conocimiento, de nulidad del instrumento público, de nulidad de forma. Estamos hablando de una nulidad absoluta y una nulidad relativa. Lógicamente son temas que procesalmente hablando lo van a ver. ¿Qué
porque Berta no le entendí el NOLIC, pero si me lo puede aclarar o me puede explicar, con mucho gusto lo aclaro. Bien. Y para ir terminando estos temas o puntos del programa, y ya pues prácticamente empezar a hablarles ya a ustedes de un tema muy importante, lo vamos a hablar del protocolo, ya el último punto del programa. Para ir terminando con esto, entonces tenemos ahora el tema de la falsedad. Recuérdense que en el tema de la nulidad estamos hablando en aspecto puramente civil, ¿verdad? Una responsabilidad civil. Todo daño debe indemnizarse. Todos los daños que se provocan, daños y perjuicios, deben de indemnizarse. En el tema de la nulidad, pues estamos hablando de una nulidad de forma y una nulidad de fondo. Este ataque es simplemente para obtener la nulidad de forma o la nulidad de fondo, pero dentro del ámbito y de la materia del derecho civil, del derecho procesal civil, a través de un proceso ordinario, un proceso de conocimiento. Pero en el tema de la falsedad ya no nos rebasamos prácticamente todo el cuadrante o el área relativa con el tema del derecho civil y nos vamos nosotros al tema penal. Aquí en el tema de la falsedad ya estamos hablando nosotros de un delito que se comete. Es un delito que la persona, aquí hay dolo. En el tema de la nulidad de forma y la nulidad de fondo no hay dolo, ¿verdad? Sino que simplemente el negocio jurídico adolece de los requisitos para que no nazca la vida jurídica un negocio jurídico, y la nulidad de forma, pues omisión de formalidades. Pero en el tema de la falsedad estamos hablando de la falsedad material y de la falsedad ideológica. Aquí estamos hablando de cometer un ilícito penal, que el notario sea también el sujeto activo del ilícito penal, y pues, probablemente no sea el notario, pero que lógicamente pueda de alguna manera estar el notario involucrado, ya sea directa o indirectamente, o que le hayan prácticamente pues que el notario pues, sin culpa, ¿verdad? Al notario le hubieran ocasionado o inducido a cometer una falsedad material o una falsedad ideológica. La diferencia entre la falsedad material, ya lo vimos ustedes lo vieron cuando les expliqué, o no les expliqué, sino que les di los artículos relativos a la nulidad, a la falsedad material y falsedad ideológica. Les quiero comentar que la falsedad material, o sea, la falsedad material es el delito aquel por el cual una persona crea un instrumento, un documento, ¿sí? Lo crea o altera un instrumento público, un documento público o un documento verdadero, la alteración del mismo, o sea, borrar, o sea, atestar, o sea, tachar, o sea, alterar un instrumento público pues original, un verdadero, o simplemente la creación de un instrumento público falso. Cuando se utilizan hojas de papel sellado especial para protocolo falsas, cuando se utiliza la hoja y se hace un instrumento público que no existe, que se falsificó el sello, que se falsificó la firma, eso estamos hablando nosotros de una falsedad material, ¿sí? La falsedad material, pues lógicamente creo yo que va a ser un tanto mucho más fácil el poderla demostrar, porque con peritajes, estudios grafotécnicos, la dactiloscopía también, que es muy importante en estos temas, se podrá determinar la falsedad material que existe dentro del instrumento público, ¿verdad? O no solamente en el tema de la falsedad del instrumento público, recuérdense también el tema de la falsedad de los documentos de identificación personal, la falsedad material también de los documentos acreditativos de la propiedad del inmueble que se le presentan al notario, que se le enseñan al notario y que se le dice, mire, yo soy propietario de este inmueble, con documentos personales de identificación falso, con testimonios de escrituras falsas, con certificaciones del registro de la propiedad falsa, y entonces lógicamente el notario va a faccionar un instrumento público en el cual se está creando un instrumento público falso, proveniente de documentación falsa también, y que lógicamente dentro de la esfera del
del derecho penal se va a tipificar como una falsedad material. Josué Pérez, sí. Miren, compañeros, yo les decía a ustedes, esto es muy preocupante, muy preocupante. Yo se los dije a ustedes en expedientes de este canal 23, TN 23. Pues yo vi una historia de una persona que a través de esta falsedad material, pues le quitaron, a través de un fraude, le quitaron un inmueble ahí en Prados de Villahermosa. Todavía están en el juicio de obtener la nulidad, o obtener la nulidad del negocio jurídico, o bien obtener la declaración de falsedad material del instrumento público. Eso es lo que andan en búsqueda. Pero recuérdense que el tema de esta es que son grandes bandas de fraudulentas, de personas inescrupulosas, que lógicamente también, ¿verdad?, desafortunadamente un grupúsculo de malos notarios se prestan a la elaboración de instrumentos públicos o a la creación de instrumentos públicos donde hay mucha falsedad, no solamente la falsedad que ocurre con la presentación de documentos que son públicos falsos, ¿verdad?, sino que también pues la falsedad que malos notarios hacen consignar dentro de los instrumentos públicos, la comparecencia de personas que suplantan la identidad personal de una persona, y entonces lógicamente hacen caer al notario pues en este tema de la falsedad material. Regularmente el notario casi siempre es llamado al Ministerio Público como testigo, ¿verdad?, a menos que se le involucre directamente sobre ser también el digamos, persona activa dentro del cometimiento de este delito, pues lógicamente también ya sería él consignado, ¿verdad?, o denunciado por falsedad material. Pero en el tema de la falsedad material sí hay mucho tema de fraude, ¿verdad? Bien, empezamos con José, que tuvo caso, sí, la falsedad material. Se puede mencionar el caso de los topacios. Sí, miren, el tema del caso de los topacios es un caso muy delicado, ¿verdad, compañeros? Que aquí hasta pues personas que se vieron involucradas no solamente en el delito de falsedad, sino que en el delito de asesinato, en el delito de homicidio en grado de tentativa. Cuánto no ocurrió, ¿verdad?, en todo este desarrollo de las falsedades que se cometieron, ¿verdad? Es un grupo muy grande de personas que lógicamente conocen el derecho notarial, que lógicamente si ese conocimiento, si esa intelecto que tienen para elaborar el fraude lo dieran a la sociedad para crear buenos instrumentos públicos o crear instrumentos públicos correctamente, pues estaría bien, ¿verdad? Pero ellos simplemente lo utilizan, ese es su conocimiento, su habilidad, su astucia o su fraudulencia, pues la utilizan exclusivamente para hacerle daño a la sociedad, ¿verdad?, con temas de fraudulento. Yo pues le decía, Natalia comenta aquí el caso de los topacios, ustedes lo saben, ahí estaban involucradas muchas personas, y cuando ya se dieron cuenta que los estaban acorralando, pues fue cuando ya hubo hasta homicidios, ¿verdad? Yo recuerdo de una persona que había comprado, aquí en Prados de Villahermosa, había comprado muchos bienes, muchos terrenos, un ingeniero, y lamentablemente le falsificaron su firma. 3 de los, creo que eran 18 terrenos los que él tenía, 3 terrenos le fueron, pues de manera fraudulenta, se le fueron quitados. Hubo una inspección en protocolo, yo había hecho la estructura original, hubo una inspección en el protocolo, pero lo más evidente es que esta persona, pues yo les comento, esta persona estuvo pues detenida en Mariscal Zavala en un tiempo, estuvo detenida el propietario de esos inmuebles, y entonces dentro de ese periodo de la detención que él estuvo ahí, hicieron las compraventas. Era más que evidente que la compraventa del inmueble no pudo haberse dado porque él estaba detenido, no había ningún control de ingreso de algún notario
la firma de él. Y recuerdo que fueron a ver mi protocolo, los del Ministerio Público, hicieron la inspección y todo. Y la notaria era, recuerdo, la abogada era una muy jovencita, la notaria recién graduada. Ella empezó a ver el tema y después me comentó que había llegado con el notario que había hecho la escritura. Le dijo que él había recibido los documentos, que él había tenido los DPI a la vista, todos los documentos que se había hecho. Entonces ella le dijo, mire, la persona, o sea, el vendedor se encontraba detenido en Mariscal Zavala, así que era imposible que él hubiera hecho la escritura. El notario se sulfuró un poco, se molestó y le dijo que no tenía absolutamente nada que ver, que hiciera el favor de retirarse de su oficina. Y antes de salir de la oficina le dijo, licenciada, antes de que se vaya, solo quiero recomendar. La banda que hace todo este tipo de fraude es una banda muy violenta. Usted está demasiado joven para que se arriesgue su vida a estos temas. Y por supuesto, ¿verdad? La licenciada pues declinó el tema ya no continuó con el proceso. No sé en qué paró, pero me imagino que han de haber continuado tal vez con otro abogado que se atrevió a hacer estos temas. Pero ese es, desgraciadamente y desafortunadamente, ¿verdad? Ese es el tema de los fraudes que se cometen a través de la falsedad material y la falsedad ideológica. Marielos dice, ¿cómo se sabe si el DPI es falso o no? Bien, yo, compañeros, siempre he compartido en clase y les digo, es muy difícil que nosotros los notarios, miren, en el caso de nosotros no podemos dar fe, la misma ley dice que nosotros no prejuzga sobre la validez, contenido del documento en el caso de la legalización de firmas, y eso es claro. Pero en el caso de los documentos personales de identificación, también nosotros los notarios, compañeros, no somos peritos en determinar la veracidad o legitimidad de un documento, ¿verdad? Hay, de verdad, ustedes lo saben, echa la ley, echa la trampa, y hay bandas organizadas que posiblemente una licencia de conducir falsa se mira mucho más buena que es original. Entonces nosotros realmente en este caso no tenemos digamos alguna forma de determinar. Fíjense que hace mucho tiempo el Registro Nacional de las Personas, el director, que era Mario Sánchez, comentó la idea que tenía el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Había hecho una solicitud para que a los notarios se le vendiera el aparato que utilizan en los bancos para poder chequear el DPI, y entonces pues de alguna manera ese dato únicamente le iba a dar datos no sensibles, pero por lo menos con el chip se podía determinar la veracidad. La razón del por qué ya no se hizo, por qué ya no el notario pudo adquirir este aparato para poder chequear, no sé, pero hubiera sido algo interesante porque de alguna manera ahí sí teníamos forma de verificar el documento personal de identificación fuera evidente. Yo no sé si la compañera que está preguntando, Marielos, estuvo en una de las clases que yo le comenté. Cuando yo tengo duda, más que todo del DPI del vendedor, ¿verdad? A mí me preocupa el DPI del vendedor. El vendedor es el que uno tiene que tener la astucia de determinar, ¿verdad?, la identidad de la persona. Pero yo les soy sincero, compañeros, ahora les pido 2 o 3 documentos de identificación. La banda que anda cometiendo fraudes lo que hace es falsificar el DPI, pero no creo que tengan o su mente llegue a que el notario les pida 2 documentos. Entonces yo regularmente les pido el DPI, mire, quisiera ver su licencia, su carnet de afiliación del IX, cualquier otro documento pues, que sea público, ¿verdad? Que un carnet de identificación que ustedes tengan o algo, necesito por favor que me preste otro documento. Y entonces yo llego a la conclusión que sería muy difícil que la persona vaya a falsificar licencia y vaya a falsificar DPI. Regularmente pido 2 documentos. Si no tienen los 2 documentos, me atreví, yo lo conté una vez, a decirle que él dijo que era bachiller y me dijo que vivía cerca de la oficina. Le dije, necesito otro documento, o sea, en esa época era cédula. La cédula me la llevó, pero dudé y le dije, bueno, si usted es bachiller,
tiene su título de bachiller, sí, me dijo. Entonces, si me dijo que vivía por aquí cerca, voy a traérmelo, aunque sea encuadrado, pero quiero verlo. Y de verdad se los comenté, jamás regresó esa persona. Ahí tengo la cédula de vecindad como recuerdo. Y lógicamente, pues lo que iba a hacer esta persona era un fraude, ¿verdad? Tenía una cédula de vecindad falsa. Pero son temas que, digo yo, uno debe ir pensando cómo hacerlo, ¿verdad? También un notario me dio a mí una idea muy buena, y a veces cuando tengo duda también lo hago. En el DPI está la fecha de nacimiento, y él me decía, mira, a la persona hay que decirle otra fecha de nacimiento, porque nadie no va a saber su fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran en el DPI 6 de mayo de 1970, pues así, ¿verdad? Comentar, mire usted de la misma fecha que nació mi mamá, del 18 de febrero del 70. Si la persona tiene falsificado el documento, lo más seguro es que le va a decir, sí, yo soy de esa fecha, ¿verdad? Pero la persona que no, le puede decir a usted o corregir la fecha, no, mire, yo soy del 6 de mayo de 1970, no soy de febrero. Digamos, circunstancias así o pequeñas preguntas, ¿verdad?, que ustedes deben hacerle, o la suspicacia que deben de tener para determinar que la persona no. Y ante todo también, ¿verdad?, yo siempre les he dicho a mis clientes, a mí no me digan que les surge y que me van a pagar más, pero si lo hacen hoy mismo, yo me llevo mi tiempo, yo veo la finca, me tardo una semana, la consulto, la vuelvo a ver, vuelvo a revisar documentos, y cuando tengo la seguridad lo hago. Y si tengo la menor duda de que la persona no es el propietario del inmueble, prefiero decirles no lo hago, o me invento pues cualquier, ¿qué les decía yo a ustedes? Cualquier impedimento doctrinario me invento y no presto la función notarial. Steven Ovalle, es correcto. Rosy Calderón, el lector de DPI era el que nos habían ofrecido, pero yo ya no sé por qué no se hizo, ¿verdad? Sí, imagínense, yo estoy seguro, muchos notarios están involucrados. Sí, imagínense, compañeros, notarios delincuentes, ¿verdad? Porque realmente eso se les llama. Chimaltenango también, ¿verdad? Imagínense ustedes qué tipo de notarios son estos, ¿verdad? Pero de ahí me decían, un lector de DPI, Steven, podrían verificar el CUI a través de una... Bien, el problema de verificar el CUI es que si falsifican el documento personal de identificación, puede ser que el CUI sea el correcto, pero que la persona o la foto sea suplantada. Entonces, con el CUI, yo llamo por teléfono y se dice, mire, con una certificación del CUI, pues si se da de manera inmediata y la fotografía es diferente, pues ya tiene uno la duda, ¿verdad? Ahí sí, por eso les digo, para mí, la suspicacia, compañeros, de uno, ¿verdad? El pensamiento de uno, y ahí sí que poner uno en alarmas, todos sus sentidos, ¿verdad? La percepción, lo que yo les decía, la recepción, cómo se va, digamos, la persona, ¿verdad? Cómo se desenvuelve la persona, si está nerviosa, hacerle otro tipo de preguntas, todo, ¿verdad? Desde cuándo tiene el inmueble, por qué lo está vendiendo tan rápido. Mire, yo lo tengo desde el año 2020. Yo pensé que lo estaba vendiendo muy rápido. O sea, preguntas que vayan relacionadas con el tema de la propiedad, ¿verdad? Para que uno pueda tener certeza y seguridad de esto. Y como vuelvo a repetir, si tienen la menor duda, no hacerle escritura pública, ¿verdad? Porque vamos a cobrar 1.500 por una escritura y después al abogado le vamos a pagar 5.000 para que nos acompañe a una primera declaración al Ministerio Público, al juzgado. Pues yo creo que no vale la pena, ¿verdad? Correcto, Ashley Soto, yo eso es lo que hago, ¿verdad? Yo siempre les pido documento de identificación, y además les pido, puede ser el del IRTRA, puede ser el del IX, puede ser su boleta del NIC, ¿verdad? Aunque eso es un poquito más fácil, el número de identificación tributaria, pues podría ser un poco más fácil obtenerlo, pero de todas maneras, con 2 o 3 documentos que ustedes tengan, ya tienen la certeza de que la persona no los esté engañando, ¿verdad? Bien, y por último, para terminar, compañeros, ya 3 minutos, falsedad ideológica. La falsedad ideológica, compañeros, esta, pues según la doctrina notarial, ¿verdad?, es una de las
falsedades o digamos, de medio de impugnar un poquito complicado, ¿verdad? La falsedad ideológica, porque la falsedad ideológica es hacer constar declaraciones que no fueron vertidas por la persona, o sea, por el comprador o el vendedor. El notario hace constar en el contrato, ¿verdad? Situaciones o circunstancias que no son. Por ejemplo, se le pide que haga una escritura de arrendamiento y él lo que hace es una escritura de compraventa, ¿verdad? Le lee la compraventa a ellos como que fuera un contrato de arrendamiento y les dice: leo lo escrito, lo ratifican, aceptan, las personas firman, y era una escritura de compraventa en lugar de un contrato de arrendamiento. Esa falsedad ideológica pues es un poquito complicada el poderlo probar, porque la firma de las personas son verídicas, pero las declaraciones de voluntad de ellas son las que prácticamente fueron falsificadas. Hay falsedad, hay fraude en el mismo, y entonces pues es un tanto difícil, pero procede la falsedad ideológica. Así que los 4 medios de impugnación que nosotros tenemos en contra de cualquier instrumento público fraccionado por notario son nulidad de forma y nulidad de fondo, falsedad material y falsedad ideológica. ¿Sí? Bien. Compañeros, con esto terminamos entonces la clase de hoy. Me quedan 4 clases entonces, me van a quedar una semana de virtual y una semana de presencial. La última semana de presencial, que sería antes, creo que es hasta el 16 de mayo, entonces prácticamente, como terminamos estos 2 puntos, les quité 20 minutos de su clase, empezamos a las 7, estamos terminando 8:20. Entonces los estoy exonerando para la clase del día viernes. Voy a aprovechar que dieron pues la universidad, no, pero pues mi esposa y uno de mis hijos que trabajan en el estado, vamos a aprovechar de que ellos tienen pues puente, y entonces voy a aprovechar de alguna actividad familiar que ya teníamos pues no programada, sino que habíamos pensado en algún momento, y entonces se nos da este momento, y por eso, compañeros, me pido disculpas. Nos miramos el día lunes de la próxima semana en virtual, en virtualidad de hoy en 8. Ahí sí, siempre con los horarios correspondientes, ¿verdad? Que a la sección D estaré dándole a las 6 menos cuarto y a la sección C a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, compañeros, por su tiempo, por su participación, porque terminamos con 190 alumnos, entonces solamente 10 se retiraron. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí presentes, y muchas bendiciones, compañeros. Muy feliz descanso.